Católicos y Vida Pública, porque este fin de semana se ha celebrado el 27 Congreso de Católicos y Vida Pública, que por cierto me ha llamado la atención el lema escogido, y el lema escogido es tu esperanza. Bueno, no tu esperanza, no, tu esperanza, o sea, que tú, que yo somos también la esperanza del mundo. Ah, yo soy la esperanza del mundo. Sí, sí, porque aquí el que no forma parte de la solución forma parte del problema. Entonces el subtítulo de esta edición del Congreso es Tu esperanza, y el subtítulo Donde está el peligro crece también lo que salva. Sabemos que llevamos un tesoro en vasijas de barro, sé que yo soy parte del problema, pero Dios ha querido que yo forme parte de la solución. Señores, pues esto, Dios nos constituye en esperanza del mundo. Y lo hace Él, ¿no? Bueno, bien, pues entre todas las cosas voy a compartiros una ponencia que me ha parecido especialmente luminosa, que muchos estaban esperando, ¿no? Que es la ponencia de Agustín Laje, que fue invitado a este congreso, y bueno, y habló sobre el tema del asedio contra la familia. Ahora voy a abordarlo. Bueno, primero voy a decir una cosa con respecto a Agustín Laje, porque yo algunas veces le he citado en este programa y he tenido pues algunos oyentes pues que me han dicho, oiga, no me parece correcto que usted cite a Agustín Laje, porque yo también a Agustín Laje le he escuchado algunas cosas que no me parecen correctas y tal. A ver, Agustín Laje es un laico que tiene también sus ideologías, sus sensibilidades políticas concretas, ¿no? Como lo era Charlie Kirk, que aunque, bueno, Charlie Kirk no era católico, ¿no? Agustín Laje sí lo es, ¿eh? Y yo, aquí cuando he hablado de Charlie Kirk, pues he hablado de que creo que su palabra, que su liderazgo ha sido un liderazgo muy positivo, ¿no? Pero obviamente en ese hacer presente, ese sensus cristiano, creo que tenía cuestiones concretas de las que tenía que purificarse, porque estaba bastante ideologizado en algunas cuestiones y que no tenía la distancia necesaria, quizás, ¿no?, de ciertos planteamientos ideológicos para poder asumir la doctrina social de la Iglesia en todo su conjunto, en su integridad, ¿no? Bueno, o sea que lo mismo que digo eso de Charlie Kirk, también creo que Agustín Laje, pues yo algunas cosas discutiría con él, porque a veces pienso que en algunos contextos liberales, por ejemplo, lo referente a la doctrina, a la justicia social, se ha pensado que eso de la justicia social es cosa de socialistas y comunistas, olvidando que la bandera de la justicia social es una bandera plenamente católica, ¿no?, perteneciente a la doctrina social católica. Bueno, bien, pero a ver, digo esto porque como sé que algunos oyentes, no tenemos una audiencia pues plural, y sé que algunos oyentes me dicen, pero ¿cómo se apoya usted? A ver, creo que esta ponencia de Agustín Laje es impecable y que hace que es luminosa y nos hace un gran servicio. Por lo tanto, yo voy a hacer un mini resumen, ¿de acuerdo? Voy a hacer un mini resumen de la ponencia que Agustín Laje desarrolló pues el viernes, creo que fue, sí, no, el sábado en Católicos y Vida Pública. Lo primero, el título de su ponencia, El asedio contra la familia. Ese título está tomado de un libro que tenía ese título, El asedio contra la familia, de Christopher Lasch, un libro que era de 1977, o sea que es que la cosa no es nueva, este asedio contra la familia. ¿Cuál es la tesis del libro? Que la familia ha sido deliberadamente transformada por planificadores y políticos, y que ha habido una ingeniería social que ha puesto el foco en a ver cómo nos cargamos la familia. Que la familia no solo ha evolucionado por influjos sociológicos espontáneos, que sí, claro, el influjo de la economía, el influjo de la democracia, no, también, además de influjos sociológicos, ha habido una ingeniería social, ¿no? Bueno, yo también, a los que sois seguidores de este programa, me habéis escuchado decir cómo pues la ideología de género
no deja de ser una metástasis del marxismo, ¿eh? Porque claro, lo del marxismo fracasó en cuanto a proyecto político, en cuanto a esa pretensión de que mm, la religión es el opio del pueblo, etcétera. A ver, eso fue un fracaso, ¿no? Como filosofía que pretendió, no, ha sido un fracaso el marxismo, ¿no? Pero sin embargo el marxismo ha mutado y ha mutado la lucha de clases por la lucha de sexos, por ejemplo. ¿Eh? Y claro, pues entonces posiblemente es mucho más, ¿no? Peligrosa esta nueva ideología que es pues una metástasis del marxismo, que es en la que vivimos esta ideología antifamilia, ¿no? Antifamilia. Bueno, entonces, esta es la tesis de ese libro del que Agustín Laje pues parte, ¿no? Para desarrollar su ponencia. Agustín Laje distingue entre fuerzas culturales blandas y fuerzas ideológicas duras. ¿Eh? Aquí le voy a llevar yo la contraria a Agustín Laje en algo, pero bueno, lo que Agustín Laje dice que son fuerzas culturales blandas que están en el fondo, ¿eh? Son tres cosas: el individualismo radical, el hedonismo y el relativismo. Él dice, a ver, esta ingeniería contra la familia, ¿en qué se ha apoyado? Pues esta ingeniería, este intento de deconstruir a la familia se ha apoyado en fuerzas culturales blandas, dice él, y sobre todo destaca tres. El individualismo radical, o sea, a ver, estamos en una cultura en que lo importante es el yo. La cultura contemporánea tiene una hinchazón del yo que no veas tú, ¿no? Y esto obviamente pues es un caldo de cultivo que dificulta el proyecto de la familia, que por su naturaleza es nosotros, no es yo. La familia es primera persona del plural, no primera persona del singular. La familia por su naturaleza es donación, entrega. No es compatible con el individualismo radical. Bueno, es obvio, ¿eh? Lo del individualismo radical es antagónico con la familia. En segundo, no, la segunda fuerza blanda, fuerza cultural blanda, hedonismo, la tendencia al máximo placer con el mínimo esfuerzo. O sea, el placer como guía de la vida, ¿no? Y claro, eso es incompatible con la familia. Porque, a ver, la familia será maravillosa, preciosa, pero placentera, a ver, o sea, que es sacrificada. Jolín, que sí es sacrificada. ¿Eh? Entonces, claro, si se va sembrando una cultura hedonista, que lo que busca sobre todo es el bienestar, el yo quiero vivir bien, cómodo, placentero, claro, pues eso tú vas creando un caldo de cultivo que ahí la familia, casarse, dar la vida, bueno, no, ahora voy a vivir, voy a disfrutar, más tarde ya veré a ver. Y la tercera fuerza cultural blanda es el relativismo, el relativismo, que es el mundo de la posverdad. Todo depende de mis sentimientos, ya veré a ver, ¿no? El relativismo es un emotivismo irracional. ¿Eh? El relativismo, en el fondo, es un colapso de la razón, que se sustituye por las emociones. Depende, ya veré a ver, depende de cómo lo vea, de cómo lo sienta. Ese es el relativismo, ¿no? Y claro, el relativismo es contrario a la familia sustentada en el matrimonio, ¿no? La familia es una estructura perfectamente definida, ¿no? No está sujeta a mis sentimientos, ¿eh? Yo he dicho en este programa más de una vez una frase de don Demetrio, el obispo emérito de Córdoba, que él decía: la familia no es un molusco, es un vertebrado. A ver, entonces de relativismo, nada, nada. Entonces, claro, estas tres fuerzas culturales, el individualismo radical, el hedonismo por el placer y el relativismo, todo depende de mis sentimientos y emociones, son un caldo de cultivo
para luego esa ingeniería de irse a cargar, ¿no? Esa ingeniería política, esa planificación política de a ver cómo me cargo la familia. Con lo que no estoy de acuerdo con Agustín Laje es en llamarles a estas fuerzas culturales blandas. De blandas nada. A mí me parece que son las duras son estas. Quizás las blandas, si queréis, yo lo que pasa es que tampoco utilizaría blandas, ¿no? Las políticas me parecen más blandas que estas, porque en el fondo, en ese individualismo, en ese hedonismo, en ese relativismo, claro, se está inclinando a la balanza completamente. Mientras que uno no salga de su yo, ego, hedonismo, relativismo, es imposible llevar adelante esta batalla. Aquí hace falta la conversión, no únicamente una lucha política. Sobre todo hace falta la conversión. Este es, bueno, quizás el comentario que yo le haría a Agustín Laje, que no creo que él estuviese en contra de lo que estoy diciendo, pero bueno, es un matiz. O sea, es que aquí, claro, Agustín Laje insiste sobre todo en esa batalla política, ¿no? Contra la agenda de deconstrucción de la familia, ya, pero esa batalla política no es posible si no comienza desde una conversión en que yo pase del yo al nosotros, del placer al abrazar la cruz y del relativismo a adorar y arrodillarme ante la verdad que me hace libre. Entonces, sin conversión no puede haber batalla política que merezca la pena. A ver, voy a acuñar esta frase. Sin conversión no puede haber batalla política que merezca la pena. Bien, ¿y cuáles son las fuerzas ideológicas duras de las que nos habla Agustín Laje en su ponencia, en esta ponencia de Católicos y Vida Pública? Bueno, pues las fuerzas ideológicas duras, lo primero que hay que decir es que han implicado a grupos asociados que se coordinan para corroer la familia. Y han implicado, pues principalmente a tres, ¿no? A tres movimientos ideológicos. Al feminismo radical que se presenta como una guerra entre sexos. La comunión no es posible la comunión entre el hombre y la mujer, es como mezclar el agua y el aceite. El feminismo radical es lo que sostiene, es lo que sostiene. El segundo grupo ideológico que lleva adelante estas fuerzas ideológicas duras que dice Agustín Laje, el segundo grupo es la ideología de género, la teoría gender, ¿no? La sexualidad no depende de la biología, sino de la percepción emotiva. A la porra con la biología que pretende unirnos. No, déjate de biología. Aquí lo importante es la percepción emotiva, ¿no? Y el tercer, digamos, grupo radical activista es el abortismo, o sea, feminismo radical, ideología de género y abortismo, ¿no? El abortismo, que es una bandera clarísima, ¿no? Fijaros lo que ha sido, por ejemplo, en Francia, pues el incluir el aborto como derecho humano, derecho de la humanidad, y pretender que también la Unión Europea y Naciones Unidas lo incluya, increíble, ¿no? El abortismo lucha contra la familia como institución familiar de transmisión de la vida. O sea, el abortismo es enemigo de la familia. El feminismo radical es enemigo de la familia, la ideología de género es enemiga de la familia y el abortismo es enemigo de la familia. Son tres fuerzas ideológicas que se retroalimentan, que actúan juntas. Feminismo radical, ideología de género y abortismo. Vamos, se entienden a la perfección. Y entonces, bueno, pues la tesis de esta ponencia es que ahora hay una ingeniería social, hay una planificación política que tiene como 6 pasos, así lo describió él en su charla. ¿Cuáles son los 6 pasos de esta estrategia, de esta batalla contra la familia? Primero, deconstrucción. La familia, que tiene una gran capacidad socializadora, al individuo se le enseña a socializar en la familia, en la familia se nos enseña a querernos a nosotros mismos,
el sentido de la autoestima. En la familia se enseña el sentido de la autoridad. En la familia se enseña a dar vida, a procrear. La familia es comunidad natural de origen, así la definió Agustín Laje, la definió en su charla. Comunidad natural de origen que surge de la complementariedad entre un hombre y una mujer, por cuya eficacia generativa aparece un nuevo ser, que al mismo tiempo es socializado por ese grupo. Bueno, una definición, ¿no? Pero claro, como nuestro tiempo, estas nuevas ideologías dicen, ¿no?, que la familia no es eso, que tiene que haber nuevas familias, familias diversas, que en el fondo la familia es un grupo de personas con afectos y emociones entre ellas. Eso es lo que viene a decir, ¿eh? Es una redefinición de la familia. Personas con emociones y afectos distintas entre ellas, ¿no? Lo curioso es que todos estos modelos son esencialmente no reproductivos. No reproductivos, ¿no? Entonces, claro, se está deconstruyendo, esto es lo primero, deconstruir el concepto de familia y desligar a la familia del matrimonio. Hacer un molusco, no un vertebrado. La familia es un conjunto de personas con afectos y emociones diversas entre ellos, ¿no? Si la familia significa cualquier cosa, entonces no es nada. Aquí puso Agustín Laje algunos ejemplos en su ponencia que estuvieron graciosos, como el caso de un hombre que se ha casado con su muñeca, y pretende que te sea reconocido como familia, y que además cuando mandó su muñeca a reparar, compró otras dos muñecas para serle infiel a la primera. A ver, que perdemos la cabeza. Entonces la estrategia primera, política, ha sido expandir de tal modo el concepto de familia que al final no signifique nada. Es una estrategia deconstructora. Si tú dices que todo es familia, al final nada es familia. Esa ha sido primera estrategia de construcción. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Matrimonio igualitario, matrimonio no sé qué. A ver, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Primero ha sido la deconstrucción. Segundo, la demonización masculina. Segunda estrategia. Bueno, hay que claramente, ¿no?, atacar la figura masculina que se ha presentado como cabeza de la familia, y entonces se ha sembrado un maniqueísmo. El hombre es malo, la mujer es buena. Y se dan cursos de formación contra las masculinidades tóxicas. Y hay que luchar por la igualdad. Hay una masculinidad tóxica. El hombre sería agresivo, manipulador, territorial. A ver, sí, vamos a ver. Y esto es cosa del sexo, o esto es cosa de cada persona. Es como si se dijese, ¿no? Estás maldito por tu sexo. Ahora, si te adscribes a un grupo ideologizado que se llama LGTB o lo que fuere, entonces podrás purificarte de tu masculinidad tóxica. La masculinidad es un factor de riesgo. Un factor de riesgo de ser fóbico, de que estás remando contra la igualdad. La masculinidad como un factor de riesgo. O sea, es tremendo, ¿no? Se ha demonizado a lo masculino. Por ejemplo, a unos titulares inolvidables que allí nos mostró Agustín Laje. Decía un artículo: el cambio climático te da igual. Probablemente seas un hombre. Es como si dijesen, si eres codicioso y avaro, probablemente seas un judío. Bueno, aquí si no tienes sensibilidad ecológica, posiblemente seas un hombre, ¿no? Cualquier hombre es un violador en potencia. Esto también es una afirmación de una psiquiatra en una universidad dentro de este componente ideológico. Cualquier hombre es un violador en potencia. Acordaros de aquello, ¿no? El violador eres tú. Se está señalando, se está enseñando a tener terror al sexo masculino. Bueno,
Y además aquella performance en la que salían un grupo allí de mujeres diciendo el violador eres tú, lo hacían con los ojos tapados. Se tapaban los ojos y hacían una performance diciendo el violador eres tú, como diciendo, mira, no hace falta que te vea, es que con que seas hombre ya eres un peligro, eres un violador en potencia, ¿no? Por lo tanto, la segunda estrategia ha sido la demonización masculina. La tercera, la demonización de la natalidad, los hijos como una maldición. La forma de atacar a la mujer es hacerla enemiga de su propia maternidad. Hacer que ser madre sea sinónima de ser una pringada. O sea, que no se puede ser feliz siendo madre, ¿no? Algunos titulares así inolvidables que salieron en la ponencia. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida en la crianza de los hijos. O sea, dice un titular de prensa, ¿no? Los padres desperdician 4.000 horas de su vida en la crianza de los hijos. Lo primero que me parecen muy pocas 4.000 horas. Pero desperdiciar, o sea, eso es desperdiciar la vida. Otros titulares del País. Las ventajas de ser madre a partir de los 40 años. Titulares de la BBC. Cuando una mujer decide no tener hijos, puedo viajar por el mundo 2 meses al año. Otros titulares del País en entrevistas. Reproducirse es un acto completamente egoísta. Tu hijo, tu hija o tu hije va a vivir en un mundo horrible. Titulares del Confidencial. Los perros proporcionan bienestar a un coste muy inferior a los niños. Otro titular. Tener un niño es una complicidad con el cambio climático. Bueno, entonces, obviamente existe una demonización de la natalidad. Hay que tener menos hijos, pues para que el mundo sea sostenible y cosas por el estilo. Cuarta estrategia de la agenda política. Adoctrinamiento escolar. Porque claro, por mucho que luches contra la natalidad, como algunos niños nacen, hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos, ¿no? Entonces ha habido un eufemismo que es el de educación sexual integral. Ya. Eso es un eufemismo para desnaturalizar la sexualidad. Y hemos visto cómo en las aulas hay programas de educación sexual integral, dicen, que se les anima a los niños a vestirse con ropa del otro sexo. Porque es que igual hay que liberarles, ¿no? Porque igual son niñas atrapadas en cuerpos de niños, o vete tú a saber, ¿no? Y se forma a los profesores para ayudar a los niños a liberarles de estereotipos de género. Como el gobierno Biden decía, ¿no? Que el objetivo es que haya un drag queen en cada escuela. Un adoctrinamiento escolar escandaloso. Esa ha sido la cuarta estrategia, ¿no? La quinta. Adoctrinamiento de la industria cultural. Porque claro, aparte de la escuela, un niño también vive en la pantalla, ¿no? Vive en la pantalla. Entonces está el caso Disney, por ejemplo. El caso Disney, que empresa que decide, ¿no? Asumir la agenda LGTB, que por cierto se pegó un buen planchazo porque no obtuvo los resultados, ¿no? Los beneficios que pensaba, y hubo una reacción popular fuerte. Entonces, bueno, hay muchas empresas que en el mes de junio tienen que implantar, tienen que hacer de ese mes pues un lugar de publicidad LGTB, poner banderas, las webs de las empresas tienen que hacer, ha llegado el mes de junio, tenemos que hacer la agenda, prestar nuestra publicidad a la agenda LGTB. Las redes sociales no se prestan a ser escaparate del transgenerismo. Allí Agustín Laje nos presentó algunos casos que son desde luego increíbles. Somos agua, somos fluido, somos mutación continua, somos Dios. No somos cisgénero, sino transgénero. Cisgénero se le llama al que se siente identificado con su propio sexo biológico. Entonces allí no somos cisgénero, somos transgénero,
somos agua, somos fluido, somos Dios, dice, ¿no? Esto nos recuerda como Benedicto XVI decía, ¿no?, que la ideología de género es la última rebelión del hombre frente a Dios, de la criatura contra el Creador. Y por último, dentro de, claro, decía que son 6 estrategias, ¿no? 6 estrategias. La primera de ellas es la de la deconstrucción. O sea, difuminar tanto la definición de familia que al final, pues nada, es familia. La segunda estrategia es la demonización masculina. La tercera es la lucha contra la natalidad. La cuarta es el adoctrinamiento escolar. La quinta es el adoctrinamiento de la industria cultural, ¿no? Y la sexta, claro, ya es lo último a lo que se puede llegar ya, la sexta. La hormonación y la cirugía en los niños. Que esto es muy curioso, porque si bien se había dicho que lo importante no es lo que diga la naturaleza, sino tu autopercepción, ahora resulta que como lo anterior no se lo creía nadie, tú necesitas transformar la naturaleza de una manera grotesca, con hormonas y cirugías. Porque en el fondo queda patente que no te habías creído eso de que lo importante no es lo que diga la naturaleza, lo importante es mi autopercepción. Y entonces, pues hemos llegado a esta aberración, señores, a que incluso haya hormonaciones y cirugías, incluso en algunos países, incluso más allá de contraviniendo la voluntad de los padres. Que si mastectomías, que si la construcción con músculos del brazo, de la pierna, de un neopene, o sea, cosas verdaderamente aberrantes. Bueno, estas son, digamos, dentro de esa ponencia de Charlie Kirk, no, pues son las estrategias que allí se definieron. De cómo, digamos, hay unas, pues lo que él llamó fuerzas culturales blandas, que yo les llamaría duras, ¿no?, que son individualismo radical, hedonismo y relativismo, que han sido el caldo de cultivo para que luego venga una agenda política. Y la agenda política, pues, es deconstrucción del concepto de familia, demonización masculina, lucha contra la natalidad, adoctrinamiento escolar, manipulación de la industria cultural y finalmente hormonación y cirugías, ¿no?, que es la agenda de lo que se llama el asedio contra la familia, que ese fue el título de la ponencia de Agustín Laje. Él concluyó diciendo que había razones para la esperanza, porque sí que es cierto que hay un cierto giro internacional, que se puede decir que la agenda woke está retrocediendo, ¿no?, en ciertos lugares, y que posiblemente, aunque en Europa es donde menos se ve, pero primeramente ha acontecido en América, ¿no? También yo aquí le diría a Charlie Kirk, le diría a Agustín Laje, ¿no? Pues le diría que ahora el reto es que ese giro frente a esta resistencia, frente a la agenda woke, sea equilibrado e integre todos los valores sociales, que eso es lo que a mí me preocupa. Porque es cierto que está habiendo este giro, es cierto. Y es cierto que la juventud gira políticamente hacia la derecha. Esto es constatable en las estadísticas, ¿no? Es muy constatable. Más entre los chicos que entre las chicas, lo cual quiere decir que el feminismo ha hecho daño, ha hecho daño. Pero hay un giro hacia la derecha. Ahora, mi aportación, esto en sí, por sí solo, no nos va a salvar. O sea, va a hacer falta que esto sea coherente, que sea íntegro, que sea integral, que haya conversiones personales. Si no hay conversiones personales, los giros políticos no nos van a salvar. Entonces, bueno, pero muy interesante, obviamente, muy interesante la charla de Charlie Kirk. Perdón, otra vez Charlie Kirk. Bueno, yo creo que estará muy contento Agustín Laje si se entera que le estoy comparando, ¿no?, pues con Charlie Kirk. Muy interesante esta aportación de Agustín Laje, ¿no?, en Católicos y Vida Pública. Tu esperanza. Bueno,